Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando el mismo idioma, maduración ministerial. Antes de entrar a la enseñanza, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, bendecimos tu nombre. Venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gloria, honra, alabanza, adoración, porque es tuya, Dios. Nada podemos sin ti. Jesús, tú eres la vid, yo soy el pámpano. Nada puedo hacer separado de ti. Espíritu Santo, me deposito en tus manos. Trae palabra en el día de hoy. Trae sabiduría, trae ciencia, trae revelación. Toda gloria es tuya, Señor. Toda alabanza y toda adoración. Limpia los aires, Señor. Bendice las personas que has preparado que escuchen esta palabra. Tu palabra, Dios, no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual tú, oh Dios, la enviaste. Atamos toda fuerza del enemigo por el poder de tu palabra y declaramos que tu Espíritu, Dios, trae claridad sobre nuestras mentes y prepara el terreno donde la semilla ha de ser sembrada. Tú eres bueno. Muchas gracias, Señor. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos días atrás tenía una conversación con mi pastor, Oliver Pineda, y mientras hablaba con él, la conversación fue profundizando y profundizando hasta que llegó el punto donde no entendía claramente lo que él intentaba explicarme. Y con toda honestidad, aunque no somos teólogos, por decirlo de esa forma, por la gracia del Señor, entendemos, al Espíritu le ha placido darnos conocimiento bíblico, tenemos alguna profundidad cuando hablamos de las Escrituras. Sin embargo, mi pastor tuvo que bajarle al idioma en el que me estaba hablando para que yo pudiera entender lo que él me explicaba. Y mientras pensaba y meditaba en este asunto, el Espíritu Santo trajo claridad sobre lo que estaba aconteciendo. Y de eso se trata el episodio en el día de hoy, de tomar estas cosas que te voy a enseñar y ponerlas juntas en un solo contenedor. Y una cosa es maduración bíblica y otra cosa es madurez ministerial. Y las palabras que salían de la boca de mi pastor eran el producto de madurez espiritual por los años que lleva caminando, el tiempo que el Señor lo lleva ejerciendo el ministerio, las experiencias que Dios le ha dado, ha producido esta madurez. Y cuando Él compartía su sabiduría conmigo por mi inmadurez ministerial, yo no podía captar a plenitud lo que Él me explicaba, y entonces le bajó a lo que me estaba diciendo para acomodarse a mi inexperiencia y que de esta manera yo pudiera recibir lo que me estaba enseñando. Y es por esto que el tema en el día de hoy es hablando el mismo idioma, maduración ministerial. Y voy a presentar algunos personajes bíblicos que pasaron este proceso y cómo en la Escritura vemos el poder de hablar el mismo idioma. Y no simplemente estamos hablando del mismo idioma bíblico, estamos hablando del mismo idioma en el área ministerial, y vamos a demostrar esto en un segundo. Y el primer personaje que quiero compartir contigo en el día de hoy es José. No voy a estar dando escritura bíblica, pero te voy a estar dando los nombres de los personajes, así que puedes ir a la Biblia, buscar el personaje, leer su historia y entonces confrontar la enseñanza con la palabra del Señor. Cuando tú lees la historia de José, cuando José llega a Egipto, José llega a la casa de Potifar, donde es introducido al idioma egipcio, donde es introducido a la cultura egipcia. Una vez José aprende estas cosas, es removido de la casa de Potifar y es introducido en la cárcel del carcelero, donde se encontraban los presos del rey. Es aquí ahora donde José comienza
a interactuar con el idioma de la realeza, con la práctica de la realeza, con la subcultura de la realeza. Sin embargo, José no comienza a dirigir la nación egipcia hasta que llega a la presencia de Faraón. Y esto es importante. La Biblia nos enseña que Faraón tuvo unos sueños y que nadie los podía interpretar. Todos los que rodeaban a Faraón en ese momento eran incapaces de hablar el mismo idioma que Faraón estaba hablando. Aun cuando se encontraban ante la presencia de su líder, no podían entender las palabras que salían de la boca del líder. No podían, no tenían la capacidad de descifrar y beneficiarse de lo que estaba saliendo de la boca del líder porque no lo entendían. Y esa es una señal de inmadurez ministerial. Sin embargo, cuando José llega ya en este punto de la historia, la Biblia dice que cuando Faraón le habló a José, José le pudo contestar en el idioma que estaba hablando, y ahora escucha el poder que hay aquí. Y fue entonces, y solo entonces, donde José entra en la posición de autoridad. No fue hasta que José pudo hablar el mismo idioma de Faraón, que Faraón entonces le dice: por cuanto Dios te ha revelado esto, no hay otro hombre más sabio que tú en la nación de Egipcio. Entonces después de mí tú vas a ser el segundo. Yo voy a ser Faraón en el trono, tú vas a dirigir mi nación. Pero esta autoridad no le alcanza hasta que habla el mismo idioma que Faraón está hablando. El próximo hombre de la Biblia que quiero mencionar donde vemos este principio es Moisés. Nos enseña la Biblia que Jetro, el suegro de Moisés, llega al campamento y Moisés está sentado escuchando al pueblo. Jetro lo confronta con la práctica, le dice que es inefectiva, le dice que no está bien y le sugiere a Moisés una solución al problema. Entonces Moisés ve la sabiduría en el asunto y aplica esta sugerencia. Ahora escucha lo que sucede. Moisés está hablando con Jehová Dios y Jehová le da las instrucciones: escoge a tantos hombres de entre pueblo y yo voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos. Vamos a hacer un paréntesis, no está hablando del Espíritu Santo. En ocasiones cuando la Biblia habla de espíritu, está hablando de actitudes. Jehová Dios le está diciendo a Moisés que va a tomar del espíritu de Moisés y lo va a impartir sobre estos hombres. Estos hombres iban a reflejar la actitud de su líder. Estos hombres iban a reflejar la forma de pensar de su líder. Estos hombres iban a manejar los asuntos de una forma parecida a la que Moisés lo hacía. Pero estos hombres no entraron en autoridad hasta que no recibieron ese mismo espíritu. Estos hombres no pudieron dirigir efectivamente hasta que no hablaron el mismo idioma que Moisés hablaba. Estos hombres no podían ser efectivos en la posición si no hubiesen reflejado la misma actitud, si no hubiesen ido en la misma línea de pensamiento, si no hubiesen hablado las mismas cosas, si no hubiesen hablado el mismo idioma. Con Moisés tenemos otro hombre que lo acompañaba y este hombre era Josué. La Biblia nos enseña que a donde quiera que Moisés iba, ahí estaba Josué. Moisés estaba en la montaña recibiendo las tablas del pacto. Josué estaba abajo en la montaña esperando por Moisés. Y esto nos revela la manera en que nos vamos a empapar del idioma de nuestro líder. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad seguir al líder, no que el líder nos siga a nosotros. Es nuestra responsabilidad dejarnos moldear, es nuestra responsabilidad recibir lo que nos están enseñando, es nuestra responsabilidad ser mansos y aceptar la corrección. Y aquí vemos a Josué. Por cuanto Josué caminaba con Moisés sin darse cuenta, Dios lo estaba preparando para ser su sucesor. Y aunque los ministerios fueron completamente distintos, Josué hablaba el mismo idioma
que hablaba Moisés. Y esto es importante. El próximo hombre que te quiero mencionar para demostrar el punto del poder de hablar del mismo idioma es Elías y Eliseo. La Biblia nos enseña que después que desciende fuego del cielo, Elías mata a los profetas de Baal, Jezabel se levanta, Elías va huyendo, se mete en la cueva, Dios le habla y le dice: ahora vas a ungir, si no me equivoco, a Jehú para que sea el próximo rey, y vas a ungir a Eliseo para que sea tu sucesor. Escucha bien las palabras de Dios, pues muchas veces nosotros no entendemos la actitud del líder porque no vemos la instrucción que Dios le da al líder. Elías tenía la responsabilidad de preparar a su sucesor y Elías lo sabía. Tenemos que entender que Elías no va ciego. Elías sabía que Eliseo iba a ser su sucesor y Dios extiende la vida de Elías y su tiempo en la tierra hasta que Eliseo estuvo listo, hasta que Eliseo hablaba el mismo idioma, hasta que Eliseo caminaba en el mismo espíritu. Porque tienes que entender algo, esto es importante, que la unción solo reconoce un vaso que camina en el mismo espíritu donde ella reposa. Y la unción que hay en nuestro líder no va a ser traspasada a nosotros hasta que no entremos a hablar ese idioma, hasta que no caminemos en el mismo espíritu. No nos vamos a beneficiar de la unción que reposa en nuestro líder. Y nuestro líder ya ha recibido la palabra de Jehová para entrenarnos para recibir esta unción, pero es nuestra responsabilidad. La Biblia dice que cuando Elías le tiró el manto a Eliseo, Eliseo se levantó prontamente, hizo las cosas que tenía que hacer y comenzó su jornada siguiendo a Elías. De hecho, cuando leemos la Biblia, en 3 o 4 ocasiones, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, y Eliseo le dice: no, yo no te voy a dejar. Ya en este momento, Eliseo caminaba en el espíritu de Elías, ya Eliseo tenía madurez ministerial, ya estaba listo para iniciar la carrera y estaba esperando ese traspaso de la unción. Y cuando leemos la historia, nos damos cuenta que Eliseo la recibe. El próximo hombre que quiero presentar como ejemplo en la enseñanza de hoy es Pedro. La Biblia nos enseña que durante la noche de la crucifixión de Jesús, Pedro se estaba calentando en el fuego con las demás personas del pueblo y que estaban buscando a los discípulos y que estaban en ese momento de persecución. Y ahora escucha cuán poderoso es este principio de hablar el mismo idioma. Alguien que escucha hablar a Pedro le dice: definitivamente tú andabas con Jesús porque hablas como él. La manera en que Pedro hablaba lo llevaba a la fuente de origen. Aun cuando Pedro lo niega, aun cuando Pedro maldice, la forma, el idioma en el que Pedro hablaba lo identificaba con Jesús. Y esto es tan poderoso que Pedro fue el primer pastor. Cuando tú comienzas a hablar el mismo idioma que tu líder, aun en tus caídas, aun en tus tropiezos, la marca del líder se va a ver en ti. Y Dios definitivamente cumplirá su propósito. Obviamente sabemos que Pedro pasó por un proceso de restauración y un momento amargo. Sin embargo, el poder de hablar el mismo idioma identificaba a Pedro donde quiera que iba. Esto lo vemos también en el libro de los Hechos. Cuando Pedro y la iglesia están predicando, están haciendo todos los milagros, los fariseos los toman, los llevan ante el concilio. Y después de escucharlos, por la forma en que se expresaban, por el idioma en el que hablaban, por el espíritu en que caminaban, sabían que eran discípulos de Jesús. Hello, el que tenga oídos, que escuche. El próximo ejemplo que quiero presentar es al Maestro mismo, a Jesús. Jesús y el Padre. La Biblia nos enseña que cuando Jesús estaba en el cielo, era el Hijo de Dios, y aún en la tierra fue el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús desciende a la tierra, camina entre nosotros revestido en un cuerpo humano
y según el apóstol, aprende la obediencia y obediencia hasta la cruz, entonces y solo entonces recibió un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Jesús desciende a la tierra, Jesús aprende a hablar el mismo idioma que su Padre Celestial. Esto es poderoso, hermano, porque Jesús mismo nos enseña este principio de hablar el mismo idioma. Jesús enseñaba que Él tomaba de lo del Padre y era lo que nos enseñaba a nosotros, y que el Espíritu practica esto y toma de lo de Jesús y lo trae a nosotros. Están todos hablando el mismo idioma. Y esto es tan poderoso que cuando Jesús aprende a hablar el idioma del Padre, que es la obediencia, recibió un nombre que es sobre todo nombre, y el Padre le cede entonces todo juicio a Jesús. Entienda que en este principio, la única manera en que nuestro líder puede delegar autoridad sobre nosotros, la única manera en que nuestro líder puede descansar delegando su autoridad en nuestras vidas, y Él puede descansar y concentrarse en otras cosas, es que nosotros aprendamos el idioma y hablemos el mismo idioma. Cuando nosotros hacemos esto, miren lo que acontece en la vida de Jesús. Jesús recibió un nombre sobre todo nombre. Jesús fue exaltado por sobre todas las cosas. Pero para poder hacer esto, primero Jesús aprendió el idioma del Padre, que es la obediencia, lo que significa que antes de que nuestro líder pueda exaltarnos a la posición o al lugar o a la función que Él quiere, tenemos que aprender su idioma, y el idioma de la iglesia es la obediencia. Ahora me gustaría presentarle, le he dado ejemplos de la bendición de hablar el mismo idioma de nuestro líder. Ahora permítame presentarle algunas consecuencias de lo que acontece de no hablar el mismo idioma. Y el primer ejemplo que quiero mencionar es Eliseo y Jesse. Sabemos que Eliseo caminó con Elías, recibió la doble porción, entonces toma como discípulo a Jesse. Sin embargo, Jesse nunca aprende el mismo idioma de Eliseo. Y la Biblia nos dice que Eliseo se llevó la unción a la tumba. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia nos enseña que cuando Eliseo muere, arrojaron un cuerpo muerto a la tumba de Eliseo, entra en contacto con sus huesos y automáticamente el cuerpo revivió, resucitó, volvió de los muertos, volvió a la vida. Y esto nos enseña que la unción de Eliseo nunca fue traspasada a otra persona. Y esto es triste. He escuchado enseñanzas de esta porción bíblica y lo enseñan como si fuera algo bueno, unción hasta los huesos. De hecho, fue uno de los temas que escuché. Pero este evento es triste. La actitud del discípulo impidió la multiplicación del líder. Jesse nunca pudo recibir la unción que su líder quería depositar en él. Y esto trajo efecto negativo sobre la multiplicación de de Eliseo. Y por falta de un recipiente que caminara en el mismo espíritu en el que la unción moraba, la unción no fue traspasada. Por favor, entienda, no tan solamente la resistencia a esta enseñanza nos afecta a nosotros como discípulos, sino que retrasa a nuestro líder. Impide la multiplicación que Dios quiere traer a la iglesia, al ministerio. Pone al líder en una posición donde tiene que trabajar más arduamente porque no tiene dónde recostarse. Lleno de unción que quiere traspasar, pero no puede porque la unción en él no reconoce los recipientes como que caminan en el mismo espíritu en el que él camina. No hablan el mismo idioma, no se mueven de la misma forma. Y esto es una situación triste. El próximo ejemplo que quiero enseñarte es Saúl y David. Así como Elías sabía que Eliseo era su sucesor y decide obedecer la voz de Dios y enseñarle, Saúl sabía que David era su sucesor, pero en vez de enseñarle lo persiguió en un intento de impedir que Dios cumpliera el propósito en la vida de David. Y esto es otra situación triste
que en este caso no tiene que ver con el discípulo, sino con el líder. Y esto nos enseña el arduo proceso que ahora el discípulo tiene que pasar para poder recibir la unción que normalmente le sería traspasada por parte de su líder. Y ahora el Señor, para traer esta madurez ministerial, tiene que hacer un proceso más difícil, pasarnos por situaciones extremas para que alcancemos esta madurez, para que nuestro carácter sea cambiado, para que nuestro corazón sea mudado y entonces caminemos en el espíritu correcto. Así que ambos lados son importantes, tanto el del líder como el del discípulo. El líder no se puede multiplicar ni traspasar su unción si el discípulo no habla su mismo idioma ni camina en su mismo espíritu. Y el discípulo va a ser procesado arduamente cuando su líder se niega a traspasar la unción y el espíritu que camina en él. Ahora permítame mostrarle bíblicamente el poder de hablar el mismo idioma. Intencionalmente voy a tomar una historia bíblica que no son hombres de Dios los que están hablando el mismo idioma. Y estoy haciendo esto intencionalmente para que usted entienda cuán poderoso es este principio y la unidad tan poderosa que trae a hablar el mismo idioma y los efectos de la misma que aún cuando los del mundo lo hacen son imparables. La Torre de Babel. En el libro de Génesis dice que el hombre, impulsado por sus miedos, decidieron dejar un legado y hacer una torre que llegara hasta el cielo. Jehová Dios habla con él mismo, o sea, con el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: ahora descendamos y confundamos el idioma del hombre, porque hablan un mismo idioma y se han unido en un propósito común. Y ahora que estas cosas han pasado, nada puede detenerlos. Hablar el mismo idioma y caminar en el mismo espíritu es tan poderoso que nadie ni nada puede detenernos. La Torre de Babel nos enseña que cuando hablamos en el mismo idioma, cualquier meta es alcanzable, que el producto de estas cosas es la unidad, que nos va a mover en un propósito común, que vamos a caminar en una misma dirección y que el éxito está asegurado. Pero estas cosas solo pasan si comenzamos a hablar el mismo idioma. Hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Es mi intención ayudarte a entender de que porque tengas conocimiento bíblico, como en este caso, yo tengo conocimiento bíblico, Dios me ha dado conocimiento bíblico, no significa que tengamos madurez ministerial. Y es la intención del Señor, es el propósito del Espíritu, impartir estas cosas a través de buenos líderes. Yo le doy gracias a Dios porque mi pastor cae en este grupo de buenos líderes e invierte tiempo y energías, porque les confieso que yo como oveja soy una migraña, soy un dolor de cabeza, y sin embargo mi pastor está haciendo todo lo que puede para vertir en él la unción y el mismo espíritu que Dios le ha dado para beneficio de mi alma y de mi vida ministerial. Entendamos esto aquellos que tenemos buenos líderes, que cuando comencemos a caminar en el mismo espíritu y hablar el mismo idioma, automáticamente posiciones van a ser abiertas, exaltación va a llegar a nuestras vidas, autoridad va a ser delegada y esto va a mover a la iglesia en una misma dirección. Esto nos va a asegurar el éxito en todo lo que emprendamos, es lo que la Biblia nos enseña. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego.